Buenas noches, físico Washington Ponce. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ASA 2. Nuestro tema de producto integrador es la reflexión. Nuestro grupo está conformado por Yeltsin Zambrano, Luis Ramos, Gabriel Rojas, Alexander Albán y Marcos Montúfar. Objetivo general: estudiar experimentalmente las leyes de la refracción de la luz. En objetivos específicos tenemos determinar el índice de refracción de un material a otro, analizar el fenómeno de la refracción de la luz, comprobar la ley de la refracción. Introducción. La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda señalada. Se produce cuando la luz pasa de un medio de propagación a otro con una densidad óptica diferente, sufriendo un cambio de rapidez y un cambio de dirección si no incide perpendicularmente en la superficie. Esta desviación en la dirección de propagación se explica por medio de la ley de Snell. Esta ley, así como la refracción en medios no homogéneos, son consecuencia del principio de Fermat, que indica que la luz se propaga en dos puntos siguiendo la trayectoria recorrida óptica de menor tiempo. Aquí, como podemos ver, un pequeño ejemplo de reflexión de la luz que se da con el sol y un prisma y sale luz visible. Bueno, como marco teórico tenemos que uno de los fenómenos ópticos más importantes que ocurren en la naturaleza es la refracción de la luz al pasar por un medio al otro. Se nota claramente que los rayos cambian de dirección al pasar, por ejemplo, del aire al agua. Resulta conveniente estudiar la refracción de la luz en función del ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. En esta experiencia investigaremos la relación que existe entre dos ángulos cuando la luz pasa de un medio a otro. Y también calcularemos el índice de refracción de varias sustancias, empleando la ley de Snell. La luz viaja a diferentes velocidades en medios distintos, cuando los rayos luminosos pasan a determinados ángulos de un medio a otro. Se refractan o desvían de la frontera entre dos medios. Si un rayo luminoso entra a cierto ángulo de un medio óptico más denso, se desvía hacia la normal. Si un rayo luminoso entra a cierto ángulo menos denso, al desviarse se aleja de la frontera de los medios. El índice de refracción de una sustancia es el cociente entre velocidades de la luz en el vacío y su velocidad en las sustancias BC, de modo que N es igual a C entre BC. Todos los índices de refracción son mayores que 1, porque la luz siempre viaja más lento en medios diferentes al vacío. La ley de Snell. El índice de refracción también se obtiene mediante la ley de Snell, la cual establece que un rayo de luz se desvía de manera que el cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de reflexión es constante. La ley de Snell puede escribirse como N es igual al seno de teta sub 1 entre seno de teta de sub 2. A cualquier rayo luminoso que viaja a diferentes medios, la ley de Snell es una forma más general que puede escribirse así. N sub 1 de seno de teta es igual a N sub 2 de seno de teta.
donde N1 es el índice de refracción del primer medio y N2 es el índice de refracción del segundo medio. El ángulo de incidencia es θ sub 1 y el ángulo de refracción es θ sub 2. No será la gráfica. Gracias. La velocidad de la luz depende del medio por el que viaje, por lo que es más lenta cuando más denso sea el material, y viceversa. Por ello, cuando la luz pasa de un medio menos denso, o sea el aire, a otro más denso que sea por ejemplo un cristal, el rayo de luz es refractado acercándose a la normal, y por lo tanto el ángulo de refracción será más pequeño que el ángulo de incidencia. Del mismo modo, si el rayo de luz pasa de un medio más denso a uno menos denso, será refractado alejándose de la normal, y por lo tanto el ángulo de incidencia de la normal será menor que el de refracción. Así podemos decir que la refracción es el cambio de dirección de la propagación que experimenta la luz al pasar de un medio a otro. La relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción es igual a la razón entre la velocidad de la onda en el primer medio y la velocidad de la onda en el segundo medio. O bien puede entenderse como el producto del índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al producto del índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Esto es, n sub 1 es igual a seno de θ sub 1, eso es igual a n sub 2 seno de θ sub 2. N sub 1 es igual al índice de refracción del primer medio. θ sub 1 es igual al ángulo de incidencia. N sub 2 es el índice de refracción del segundo medio. Y θ sub 2 es el ángulo de refracción. Conclusiones. Se pudo realizar un experimento aplicando las leyes de la refracción. También se obtuvo los respectivos ángulos. Recomendaciones. Para obtener una mejor solución del problema, debemos sacar primeramente los datos. Como otra recomendación podría ser poner suma atención y precisión al momento de realizar el experimento. Otra recomendación es resolverlo de una manera ordenada y coherente, siguiendo los pasos determinados. A continuación, el experimento sobre la refracción de la luz. El problema. Un rayo de luz incide en un vaso con agua desde el aire. Sabiendo que el ángulo de incidencia es de 70 grados, ¿cuál es el ángulo refractado? Bueno, para este experimento, primeramente vamos a medir el ángulo de 70 grados en el vaso. Dibujamos una normal. Sale, sí se ve. Ya, ahí como pudimos ver el ángulo refractado. Ahora vamos a sacar el valor del ángulo refractado. Y para esto utilizamos la ley de Snell. Como ya sabemos, el N del agua es 1,33 y el N del aire es 1. El rayo incide desde el aire hacia el agua, es decir, el aire va a ser NA y NB va a ser el agua. Y reemplazamos en la fórmula. Ya,
Como podemos ver, reemplazamos en las fórmulas el n del aire, que es 1, sobre el seno de teta incidente, que es de 70 grados, es igual al n del agua, 1,33, por el seno de teta transmitido. Aquí vamos a despejar teta transmitido y nos va a quedar así. Y llegamos a la conclusión que el ángulo refractado es de 44,95 grados. Gracias.